Hola a todos, gracias por venir. Voy a dar la charla en español, les pido disculpas, no hablo portugués, pero los slides están traducidos. Por favor, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Y bienvenidos a la superficie de ataque oculta de los routers OEM. Mi nombre es Octavio Tiempo, soy Security Researcher en Faraday y el trabajo que les voy a presentar hoy fue realizado también por Octavio Galán, Emilio Couto y Javier Ainaga. Este trabajo empezó durante la pandemia y por ese motivo elegimos un router como target. Porque si uno obtiene acceso a un router, gana acceso a una red interna y en ese momento un montón de gente comenzaba a trabajar desde la casa. Entonces nos parecía también un buen escenario para pivotear una red empresarial. Elegimos un target popular para maximizar el impacto de lo que fuéramos a encontrar y también un router barato porque nos imaginábamos que una marca que produce routers baratos no tiene la seguridad como prioridad. Teniendo eso en cuenta, fuimos al marketplace más usado en Argentina y conseguimos el router más vendido. En ese momento el router más vendido era este, el Next Nebula 300 Plus. No es una marca muy conocida, pero en ese momento tenía casi 40.000 ventas solo en Argentina. Es un router bastante básico y está basado en un chipset de Realtek llamado RTL8196E. Encargamos uno de esos routers, me llevó a mi casa, yo estaba trabajando desde mi casa en la pandemia, y lo primero que hice fue desarmarlo y me di cuenta que no tenía pins para conectarse a UART. Sin embargo, encontré documentos liqueados sobre este chip de Realtek en donde se describía que 2 pines estaban asignados a la interfaz UART. Como estaba en mi casa y no tenía las herramientas que normalmente tenemos en la oficina, me tuve que arreglar con lo que tenía, que fue un corcho, porque Argentina es buen vino, y unos alambres muy finitos. Con eso logré contactar los pines y conseguir los primeros logs de este router. En esos logs de buteo pudimos ver la dirección de carga de kernel, que fue muy importante para poder empezar a hacer ingeniería inversa de este firmware. Lo primero que nos dimos cuenta es que el firmware tenía 2 piezas, un bootloader, que era el que imprimía todas las cosas que veíamos antes, y una imagen de kernel comprimida. El bootloader descomprimía esta imagen y luego saltaba a ejecutar en esa dirección que vimos anteriormente. El kernel está basado en un sistema de tiempo real abierto llamado ECOS y cuando se compila se genera un gran binario con todo el código que el usuario quiere agregar, por ejemplo, otras librerías de código abierto, el servidor web que usa que se llama GoAhead y también un montón de otro código que no conocíamos su origen. Si nosotros permitíamos que el router terminara de bootear, conseguíamos un acceso a una shell, pero esta shell no era la típica de Linux. Eran comandos que el fabricante puso para manejar el router. Y está disponible a través de UART y también de Telnet. A través de esta interfaz nosotros podíamos configurar el router y podíamos listar los threads que estaban corriendo porque este sistema operativo tiene solo un proceso y su forma de tener concurrencia es tener múltiples threads para manejar las distintas funcionalidades del router. Esto nos facilitó mucho el proceso de ingeniería inversa porque teníamos comandos que sabíamos lo que hacían y strings para buscar y a partir de ahí empezar a entender cómo funcionaba. Y fundamentalmente había 2 comandos muy útiles que nos permitían leer y escribir la memoria sin restricciones. Y rápidamente nos dimos cuenta que si leíamos o escribíamos una dirección que no estaba mapeada, el router crasheaba y lo que nos mostraba era el estado interno del procesador, los valores de los registros, un stack trace y también, acá no se ve, los valores de la pila del stack. Y en ese momento nos preguntábamos cómo podíamos hacer para debuggear este router. Y ahí Javier, uno de los chicos del equipo, se dio cuenta que lo que nosotros veíamos en ese crash es parcialmente lo que un debugger hace. Cuando uno pone un breakpoint, le gustaría analizar ese estado interno y también lo que nos permite un debugger es modificar ese estado y poder continuar la ejecución. Nosotros teníamos solo una parte de eso, poder ver el estado interno,
y teníamos que darnos cuenta cómo poner un breakpoint. Y la forma que hicimos fue utilizar esta instrucción para escribir en direcciones de memoria que contuvieran instrucciones, colocando instrucciones inválidas. Luego, cuando la ejecución pasaba por esa instrucción inválida, el router crasheaba y así podíamos ver el estado de la ejecución. Digamos, un debugger muy rudimentario. Pero lo importante es que todo esto sucede en RAM, entonces cuando el router se reiniciaba, volvía al estado original del firmware. Habiendo entendido un poco cómo funcionaba el router y después de hacer mucha ingeniería inversa, porque este binario gigante no tenía ningún símbolo, nos propusimos encontrar vulnerabilidades. Para eso hicimos un script de Ghidra que su objetivo era buscar llamados a funciones inseguras de libc, funciones como string copy o memcopy, con la restricción de que el argumento de destino apuntara al stack y el argumento de fuente no estuviera hardcodeado. Eso nos dio una lista bastante grande de lugares del código para mirar y entre esos lugares encontramos este pedazo de código que nos llamó mucho la atención porque buscaba un espacio en un buffer. Si lo encontraba, buscaba un segundo espacio y si eso se cumplía, copiaba todo el contenido a partir del segundo espacio al stack sin chequear el tamaño. Un stack buffer overflow como el que uno se puede encontrar en un CTF o en write-ups de los 90. Para entender un poco qué hacía ese código, tuvimos que aprender sobre Voice over IP y dos protocolos que se llaman SIP y SDP. Cada vez que uno hace una llamada de VoIP, se establece una sesión utilizando el protocolo SIP y a la par se usa el protocolo SDP para establecer las propiedades de la llamada, los tipos de multimedia que se van a intercambiar y otras configuraciones. Y lo interesante de este protocolo es que es de la capa de aplicación, es todo texto. Lo que a nosotros nos llamó la atención es que a pesar de ser de capa 7, tiene direcciones de IP y puertos. Entonces, cuando uno tiene un teléfono que está atrás de un router que hace traducción de direcciones de red, ese teléfono solo ve su IP local y va a armar sus paquetes con su IP local y un puerto propio. Cuando esos paquetes atraviesan el router, deben ser modificados, porque si no, el que reciba la llamada no va a saber dónde contestar, va a haber una IP interna. Este mecanismo se llama SIP ALG. El paquete antes tiene las direcciones internas y luego de ser modificado tiene la IP WAN del router y un puerto que el router asigna. Teniendo eso en cuenta, podemos volver al código original y ver que nuestra función lo que estaba haciendo era leer líneas de la parte SDP del mensaje. Y en particular, buscaba una línea que empieza con M-audio. Esa es la línea que describe el tipo de multimedia que va a ser intercambiado en la llamada. Y si la encuentra, lo que va a hacer es extraer el puerto, porque ese puerto es el que va a querer guardarse para rearmar el paquete. Luego viene la parte que nosotros habíamos visto, buscar esos dos espacios. Y lo que va a hacer es copiar el resto de esa línea, que lo que indica es qué protocolo se va a usar y qué formato se va a usar para en este caso, intercambiar audio. Y lo va a copiar al stack. Pero claro, no está chequeando el tamaño. Entonces, lo que nosotros hicimos fue enviar un paquete, como el que se ve acá, al puerto usando UDP y a un puerto aleatorio del router, porque no veíamos en el código ninguna restricción sobre los puertos de destino, solo sobre el puerto de origen, que tenía que ser el 5060, que es el de SIP. Y lo mandamos a la IP externa del router, a la IP WAN. Cuando vimos en UART, veíamos esto, un crash del thread encargado del stack de networking, lleno de AS en el stack y controlando un montón de registros. Y lo interesante de esto es que no se necesitaban puertos abiertos y se podía mandar el payload a WAN. Pero además era mucho más interesante porque no había documentación acerca de esta funcionalidad en el router. No había ningún lugar en la documentación o en la interfaz web que mostrara que el router tenía SIP ALG. Y no se podía deshabilitar. Desde Telnet, de esos comandos que yo les mostré antes, se podía deshabilitar
pero eso solo lo puede hacer un usuario avanzado. Incluso si uno lo deshabilita de esa forma, cuando el router se reinicia, vuelve a ser vulnerable. Bueno, acá una prueba de concepto para que me crean. Ahí va. Podemos ver la IP externa del router. Este router por defecto no tiene Telnet activado. Igual probamos conectarnos, obviamente va a fallar. Y usamos Nmap para corroborar que ese puerto no está abierto. Ahora el atacante va a explotar la vulnerabilidad y primero la va a usar para activar Telnet. Una vez que lo activa, se va a conectar. Ahora podemos ver que el puerto sí está abierto. Y va a utilizar este comando que puede escribir memoria para inyectar un nuevo comando en el router. Una vez que termina, podemos ver que hay un nuevo comando cuya funcionalidad es escanear puertos. Comenzamos escaneando el mismo router, corroborando que tiene abierta la interfaz web y el puerto de Telnet. Pero también podemos escanear un dispositivo que está en la red local. Primero con Nmap para ver qué puertos realmente tiene abiertos. Y ahora el atacante puede replicar lo mismo, pero usando el router. Y consigue el mismo resultado. Bueno, una vez que descubrimos esta vulnerabilidad y que logramos explotarla, nos interesaba entender quién había cometido este error, quién había codeado este bug. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención cuando vimos esa línea de comandos es que había comandos que se llamaban los comandos de Tenda. Y Tenda es otra marca, distinta de Next. Buscamos datos sobre el hardware de estos routers y nos dimos cuenta que tanto los routers Next como los Tenda estaban basados en la misma familia de SOC de Realtek, la RTL819X. Conseguimos firmwares y vimos que usaban un bootloader muy parecido y también estaban basados en el sistema operativo ECOS. Y para ese momento ya habíamos identificado 4 marcas más vulnerables, hay una que les debe resultar conocida. Nos dimos cuenta que sus interfaces web también eran muy similares. También son muy similares físicamente, incluso en su packaging. Todo esto nos llevó a pensar que eran routers OEM. Y claro, si estaban construidos de la misma forma y codeados de la misma forma, por ahí también podían ser hackeados de la misma forma. Entonces buscamos la presencia de la vulnerabilidad y estaba presente en muchos de estos firmwares. En ese momento decidimos reportarla, reflexionando sobre el hecho de que la vulnerabilidad estaba compartida al menos en 4 marcas en ese momento y en una funcionalidad de bajo nivel en el stack de networking. Entonces nos parecía poco probable que hubiese sido escrita por una marca y contactamos directamente a Realtek. Rápidamente nos confirmaron que la vulnerabilidad era parte de su SDK para routers basados en el sistema operativo ECOS. Y esto aumentó muchísimo el impacto, porque quería decir que todos los fabricantes que basaban el software y el firmware de sus routers en este SDK podían tener la vulnerabilidad. Y eso nos motivó a automatizar la detección. Para automatizar la detección usamos Capstone, Beamwalk y Ghidra. Capstone para analizar el bootloader y extraer la dirección de carga del kernel. Luego extrajimos el kernel con Beamwalk y conociendo esa dirección de carga podemos automatizar el análisis con Ghidra para detectar el patrón vulnerable de la función. De esas 4 marcas que conocíamos hasta el momento, había 13 modelos vulnerables.
Bajamos todos los firmwares, hicimos el análisis automático y encontramos 13. En abril del año pasado, en este marketplace, en toda Latinoamérica había más de 100.000 dispositivos vendidos vulnerables. Para julio del año pasado, ese número había aumentado a 130.000. De todas formas, estos son solo los vendidos en ese marketplace. Y no pudimos seguir haciendo este análisis porque dejó de revelar el número preciso de ventas. También nos dimos cuenta que había una forma de detectar el panel de administración si estaba expuesto a Internet. Esta no es la configuración por defecto del router. Y acá podemos ver que en julio del año pasado había 60.000 dispositivos con el panel de administración expuesto, muchos de ellos en Brasil y Argentina. Hace un mes este número igual ya era mucho menor, sin embargo muchos siguen estando en Brasil y Argentina. Pero lo más interesante es que poder detectar el panel nos hizo darnos cuenta que había muchas más marcas vulnerables, con sus routers que eran muy similares. Hasta el momento llevamos identificados 31 dispositivos de al menos 19 marcas, algunas son las que están ahí, y si ustedes tienen un router y quieren saber si es vulnerable, pueden bajar el firmware de la página del fabricante o estos dispositivos tienen un endpoint en el panel de administración que hace un backup de la memoria flash. Cualquiera de esas dos cosas las pueden pasar por la herramienta que está pública en GitHub y nos gustaría que nos cuenten si encuentran algún otro dispositivo vulnerable. Como conclusiones, encontramos una vulnerabilidad en una funcionalidad que no estaba documentada por ninguno de los fabricantes. Esta vulnerabilidad permite que un atacante tome control del router desde su IP externa y sin intervención del usuario, zero click. No puede ser desactivada desde la interfaz web, solo puede ser desactivada desde la interfaz de línea de comandos, pero esta configuración no persiste. Cuando el router se reinicia, vuelve a ser vulnerable. ¿Y por qué importa? Porque era una superficie de ataque oculta y el hecho de que estuviera en una etapa temprana de la cadena de suministros, que fuera parte del SDK de Realtek, terminó haciendo que afectara un montón de dispositivos. En la mayoría de los dispositivos basados en este SDK que encontramos, estaba la vulnerabilidad, y eso quiere decir que los fabricantes no revisan el código que reciben de las etapas anteriores de la cadena de suministro. Y sobre todo que todavía hay dispositivos que tienen buffer overflows y están conectados a Internet en 2023. Este tipo de vulnerabilidades puede ser reducida, puede ser evitable, mejorando las prácticas seguras de programación, puede ser detectada por análisis estático y esto puede ser incluido en el pipeline de compilación y puede ser encontrado, si es introducido en un momento anterior de la cadena, utilizando listas de materiales de software. Y además puede ser corregible solo una vez si uno tiene buenas prácticas de manejo de código. Y en este caso no nos pasó, pero con otras marcas nos ha pasado que tal vez el fabricante arregla una vulnerabilidad en un modelo y no se da cuenta que está presente en otro modelo de la misma marca. Después de que reportamos esta vulnerabilidad, fue asignado el CVE 2022-27255. Realtek la parcheó en su SDK el 25 de marzo del año pasado. Pero luego de eso, los fabricantes tienen que recompilar sus firmwares con el SDK parcheado. Algunas marcas ya lo hicieron, muchas otras no. El problema es que en la mayoría de los casos, este tipo de dispositivos no tienen actualización automática. Es el usuario el que tiene que descargar el firmware y hacer la actualización. Por lo tanto, hay muchos dispositivos que van a seguir siendo vulnerables. Bueno, acá Intelbras es una de esas marcas que sí parcheó, así que bien por ellos. Y para cerrar, los dispositivos IoT y embebidos pueden tener vulnerabilidades en funcionalidades que no están documentadas por el fabricante. Esto dificulta mucho su auditoría. En este caso, la única forma de detectar la vulnerabilidad era haciendo ingeniería inversa. También muestra esta investigación que el código, que a veces es introducido en etapas tempranas de la cadena de suministros, puede llegar al final sin ser revisado. Y cuando esto se combina con dispositivos que son OEM, lo que pasa es que las marcas, distintas marcas, comparten código y eso hace que compartan vulnerabilidades. Esto es un escenario ideal para un atacante porque le permite encontrar vulnerabilidades de alto impacto con una inversión muy baja. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Ahí está mi contacto. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganme.